A las 3:20, como a las 9:44, desgreñados al alba y pálidos a medianoche, pero siempre puntualmente inesperados. De puntitas. Un programa para que despiertes, ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros. Tres jóvenes indígenas, campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala. Acaban de llegar a México en un breve viaje en busca de solidaridad. Muy buenos días, gracias a todas las personas que nos acompañan en este viernes 16 de octubre, cuando celebramos la tercera sesión del seminario Diálogos por el Patrimonio Audiovisual, Riesgos y Estrategias. Esta iniciativa es una idea de la Oficina de la UNESCO en México, que cuenta con el apoyo del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano y del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO en México. Esta sesión está dedicada a las fonotecas y hablaremos acerca del patrimonio sonoro al aire, los riesgos y las estrategias que hay para conservarlas. En esta ocasión nos acompaña el señor Gabriel Sosa Platas, director de Radio Educación, la señora Carmen Limón, subdirectora de Planeación y Programación de Radio UNAM, y el señor Ubaldo Candia Reina, responsable de archivos en radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A todos ellos les agradecemos su tiempo y su cooperación y su dedicación por estar en este seminario. Enseguida, el señor Daniel Sanabria, vicepresidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, comenzará la sesión y será nuestro moderador por el día de hoy. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Un saludo a todos, muy buenos días. Un saludo aquí de Mexicali, de la capital de Baja California. Como les decía, recién amaneciendo, pues es un gusto enorme estar con todos ustedes, ¿no? Y particularmente agradecer a la oficina entonces de UNESCO aquí en México por esta posibilidad de moderar esta mesa con estos expertos de primer nivel, con los cuales creo que vamos a disfrutar estos 90 minutos de interacción. Y bueno, con muchísimo gusto, pues invitamos a quienes nos están escuchando, entonces que hagan llegar en su momento preguntas por el chat, en fin, etcétera, para que sea esto participativo y que sea un poquito dinámico, ¿no? Así, pero bueno, en definitiva, nuevamente agradecerles y esperemos que disfruten de esta sesión. La queremos llevar con la mayor, digamos, amabilidad posible y agradecerles además su tiempo y la posibilidad de poder tocar este tema tan importante. Me permito presentar entonces un poco curricularmente a nuestros participantes en esta mañana, en esta mesa 3, justamente estos diálogos sobre el patrimonio audiovisual que, como nos recordaba Gabriela, tienen que ver con las fonotecas de radiodifusión, el patrimonio sonoro al aire. Entonces, pues bueno, aquí tenemos entre nosotros a Carmen Limón, la vamos a presentar, es subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM, es licenciada en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, pues obtuvo distintos reconocimientos, ha participado en distintos eventos de nivel nacional e internacional, en fin, es un currículum muy valioso y muy extenso. Realmente uno ya no sabe ni por dónde arrancar en él. Sí quisiera señalar particularmente que participó en el desarrollo del documento de postulación de la serie Foro de la Mujer de Radio UNAM, que obtuvo su inscripción en la Memoria del Mundo de México en la UNESCO en el año 2019. Entonces, bueno, actualmente se desempeña como subdirector de evaluación, entonces, programación y planeación de Radio UNAM,
muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. En cuanto a Gabriel Sosa Plata, es director de Radio Educación, es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y bueno, ha sido realmente, digamos, un verdadero activista en cuanto a la defensa de las audiencias, ha sido docente y pues también tiene un currículum muy rico, muy valioso. Pues bueno, realmente ha participado como miembro del consejo, ha sido asesor en distintos organismos. Particularmente quisiera destacar que ha sido asesor en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones en la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados entre los años 2009 y 2011. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Daniel, y muchas gracias por la invitación, esta generosa invitación. Muchísimas gracias. Pues acá también tenemos a Ubaldo Candia Reina. Pues él cursó estudios en maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y estudio de licenciatura en biblioteconomía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, ha participado en distintos organismos, comités técnicos a nivel nacional e internacional, ha sido responsable de diversos archivos, bibliotecas, en fin, etcétera. Y bueno, podríamos quizás destacar que también él integra o colabora en la Federación Internacional de Archivos de Televisión, el FIAT-IFTA, y pues bueno, de alguna manera también participa en comités técnicos de normalización, particularmente el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación del Colegio Nacional de Bibliotecarios de México. Muy buenos días, un gusto tenerte a ti con nosotros, Ubaldo. Muchas gracias. Buenos días, Daniel, muchas gracias. Pues bueno, yo tendría que, discúlpenme, tendría que seguir leyendo sus currículos extensísimos, riquísimos, pero bueno, quisiéramos dar el espacio para poder seguir avanzando, digamos, o mejor dicho, comenzar este diálogo que yo creo que va a ser fabuloso y riquísimo para todos los que están presentes, están escuchando, y darle el mayor tiempo posible. Al fin y al cabo, pues bueno, todo esto de los currículos, como quien dice, podríamos no terminar más y nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, ya nos dimos cuenta, ya nos estamos dando cuenta de la categoría y el nivel de todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces, sin más, con las preguntas. Sí me gustaría lanzar una primera pregunta. Mira, yo hice un sondeo así con 25 gentes por aquí, preguntando un poquito a ver qué pensaban que era este patrimonio de radiodifusión al aire, a qué les sonaba, en fin, etcétera. No tuve muchas respuestas, pero también las pocas respuestas que recibí indicaban que estaban un poco desorientados, y eso que personas con cierto nivel educativo y todo esto. Entonces, realmente sí es interesante la primera pregunta, por lo menos como me lo planteo yo, porque sí creo yo que vale la pena un poco aclarar a quienes están con nosotros a qué nos referimos, ¿no? Particularmente con estas nociones que están involucradas en esta mesa. En manera concreta, les pregunto desde su experiencia profesional y rol actual en la institución en que ustedes trabajan, participan, ¿qué definición nos podrían ofrecer de fonotecas de radiodifusión y qué características tienen los acervos respectivos custodiados por ustedes? Esa es la pregunta. Pues tienen más o menos alrededor de 10 minutos cada quien para respondernos. Son dos grandes aspectos, como ven, uno un poco más conceptual y el otro es cómo lo se ve reflejado en los archivos que custodian, los acervos que custodia, digamos, esta conceptualización. Bueno, adelante. Vamos a dar paso entonces en este caso a Carmen Limón, le vamos a dar, digamos, la posibilidad de participar en primera instancia. Adelante. Gracias. Bueno, las fonotecas de radiodifusión son estrictamente colecciones de materiales sonoros que resguarda una radiodifusora a partir de las emisiones que ha realizado a lo largo de su existencia y que sigue realizando de manera cotidiana. Su función debe ser preservarlos y mantenerlos disponibles y, por supuesto, catalogados para la retransmisión de la propia emisora productora o para compartirlo con otras radiodifusoras de igual naturaleza, para reusarlos en nuevas producciones o para destinarlos a consulta de diversas investigaciones, usos académicos o sociales. Lo que sucede en una emisión radiofónica día con día es memorable. Es la huella de nuestra vida cotidiana. Es la herencia más espontánea y auténtica que tenemos de nuestra generación. La programación diaria de la radio retrata nuestra época con una precisión
que nosotros en ese momento no podemos apreciar. La preservación de esos contenidos es un asunto de cultura, de historia. Lo que en algún momento no se consideró conservable por efímero, por ejemplo, la barra musical, los comentarios de los locutores, la cartelera cultural, terminan siendo materia de estudio de las ciencias sociales. Cuando estábamos revisando los materiales de Foro de la Mujer, oí una cinta de Alain de Fopa, y al final había un pequeño trozo de cartelera cinematográfica de la época. Era un audio que no, digamos, no merecía guardarse porque se ocupaba de asuntos fugaces. Estaba al final de la cinta de Alaide, probablemente porque era una cinta reutilizada. Pero a la distancia, ese trozo aparentemente fugaz estaba cargado de información muy importante. Todo en él comunicaba. La voz de la locutora, su entonación, por supuesto, los títulos de las películas de las que hablaba, los recintos cinematográficos. Vamos, hasta el hecho mismo de que fuera una cinta reutilizada informaba. Todo era historia en él. Las fonotecas de nuestras radios están llenas de historia. Son reservorios de historias locales con las que construimos nuestra identidad y por eso es indiscutible conservarlos. En el caso de los 17 audios del Movimiento Estudiantil Informa que recientemente anunció Radio UNAM a disposición del público, se trata del informativo que el rector Barros Sierra autorizó bajo la coordinación de Carlos Monsiváis para informar sobre los acontecimientos del movimiento de 1968. Ahora, a la distancia, son documentos valiosísimos que nos permiten conocer el detalle de la historia de ese momento y que se han hecho públicos a través del repositorio de Radio UNAM. En cuanto al acervo de Radio UNAM, es un acervo muy rico, uno de los más importantes de las radios universitarias y públicas de México, cuyo fonoregistro más antiguo data de 1958 y se trata de una serie con guión ni más ni menos que de Octavio Paz. En este acervo están las voces de los más importantes pensadores, artistas, científicos de las últimas 6 décadas. Son materiales sonoros que atesoran una gran multitud de temas, de músicas, maneras de ver el mundo. Son testimonios vivos de diferentes momentos de nuestra historia y registran el devenir histórico y tecnológico no solo de nuestra universidad, sino de nuestra sociedad y de nuestro momento. Además, tiene una indiscutible ventaja sobre los documentos escritos, pues al ser sonoros, contienen la voz de las personas de aquella época, de aquellos intelectuales, con sus cadencias e inflexiones que son personalísimas. Es un legado sonoro de la UNAM para las nuevas generaciones. En términos numéricos, la colección consta del acervo histórico, compuesto por más de 100,000 fonoregistros analógicos y en DAT, que datan de 1958 al 2000, en muy buen estado de conservación, por cierto, digitalizado en un 60% con el apoyo de la Fonoteca Nacional. Y un acervo, digamos, contemporáneo, compuesto por 40,000 fonoregistros en disco compacto, con producciones de los años del 2000 al 2014, más 40,000 fonoregistros de origen digital sin respaldo físico, que datan de 2013 a la fecha. Al año se incorporan a nuestro acervo alrededor de 4,700 fonoregistros de origen digital, igualmente sin respaldo físico. Es lo que yo diría por el momento, Daniel. Excelente, muchísimas gracias. Sin duda alguna, uno escuchando estas cifras, nomás las cifras, ¿no? Todo lo que implican esas cifras en cuanto a formatos, material, contenidos, es increíble, ¿no? Ya nomás con lo que hemos escuchado. Pues bueno, continuamos con Gabriel Sosa Plata. Adelante, ¿nos puede responder a esta pregunta que hemos realizado? Con muchísimo gusto, Daniel. Bueno, obvio coincido con todo lo que ha planteado nuestra querida Carmen Limón, porque tenemos la misma concepción de lo que son estas fonotecas de radiodifusión,
Quizá nada más para quienes están también incorporándose en esta mesa, sí valdría la pena hacer una distinción con respecto, por ejemplo, a otras fonotecas. Por ejemplo, la fonoteca de Lina, que es una fonoteca que está mucho más dedicada a los trabajos de investigación musical, antropológica o etnomusicológica. Por ejemplo, la Facultad de Música de la UNAM y el Conservatorio Nacional de Música también trabajan en la colección de grabaciones, en este caso, obvio, para sus escuelas de música, y que son materiales de apoyo a la educación. También tenemos a la Biblioteca de Sonidos de Aves del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que también son acervos que sirven para la investigación y la educación. ¿De qué nos distinguimos, pues, de estas fonotecas? Bueno, de que nosotros lo que hacemos son producciones que salen al aire, ¿no? Y ahora, pues, utilizando también las nuevas tecnologías, estos programas también tienen ya ahora una salida a través de diferentes plataformas, pero el tratamiento es el sonido. Y en el caso, pues, de la radiodifusión, su característica, como su nombre lo indica, es de que son transmisiones, pues, que se realizan a través del espectro radioeléctrico, ¿no? En este caso, pues, para llevar sonidos, para llevar programas, contenidos de diferente índole a miles o millones, pues, de receptores de radio. Las fonotecas, como se sabe, y en la mayoría de los casos trabajan de la misma manera, está integrada por dos grandes rubros, el fondo y las colecciones. Hablamos del fondo cuando, pues, se refiere a las producciones de casa, las que se realizan propiamente en la radiodifusora y que son fundamentalmente producciones locales, independientemente de su género, en fin, también puede haber producciones musicales. Y hablamos de colecciones cuando se hace referencia a aquellos documentos sonoros que se han integrado con base a características comunes. Se pueden colocar aquí, pues, las grabaciones de música en su amplia variedad de géneros, que son estos géneros los que atienden a un perfil musical de la emisora y a las necesidades de producción que se tienen cotidianamente en la producción que hacemos en radio. Y también aquí, en el caso de radioeducación y por lo general la mayoría de las radiosoras que tienen este esquema de trabajo, también se coloca el conjunto de producciones que se reciben de otras emisoras. Radioeducación es una emisora efectivamente muy, muy antigua, es la primera radio cultural de México, que surge desde 1924, el 30 de noviembre de 1924. De hecho, el año pasado hicimos la celebración por los 95 años de radioeducación. No fueron transmisiones permanentes desde aquel año, en realidad tuvo un desarrollo durante sus primeros años que llegaron hasta los años 40, después dejaron de transmitirse las emisoras porque eran varias emisoras, una era de onda corta, pero no se dejó hacer producción en la Secretaría de Educación Pública. Cuando Radioeducación regresa al aire en 1968, comienza también una nueva era en la producción de contenidos de diferente índole, y ya en una circunstancia también radicalmente distinta a los primeros años, porque ya nos topamos frente al nacimiento y desarrollo ya muy importante de la televisión, pero también el empuje de una generación de productores, artistas, comunicadores, periodistas que fueron alimentando los contenidos de radioeducación de una manera, pues, muy, muy creativa, muy asertiva, muy propositiva y en algunos casos podríamos decir que bastante contestataria. Desafortunadamente, toda esa primera etapa, la que hablamos de 1924 hasta los años 60, no tenemos absolutamente nada en radioeducación, no hay un solo registro. Lo que sí hay que resulta interesante quizás para las y los investigadores
y lo es para la misma Radio Educación, pero desafortunadamente estuvo cerrado durante un tiempo el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública. Son guiones originales, por ejemplo, de los fines de los años 20 y principios de los años 30, que quizás se podrían pues hacer producciones con base en esos guiones, y sería algo maravilloso para saber cómo se escuchaba la entonces Oficina Cultural Radiotelefónica, antecedente de Radio Educación, en los años 20 y en los años 30, que ese es uno de los objetivos que tenemos planteados en algún momento. Resulta pues entonces que de lo que sí tenemos es de los últimos, podríamos decir, más de 50 años en Radio Educación. La serie más antigua que se conserva, y lo sabe muy bien Carmen, porque ella fue directora aquí de producción y planeación, es Radio Primaria, que es pues una de las joyas, ¿no?, que tiene Radio Educación. Y a partir de ahí, pues bueno, comenzó este interés por preservar los contenidos, aunque desafortunadamente con muchos altibajos, ¿no? No fue sino hasta la llegada particularmente de la doctora Lidia Camacho, con un equipo en el que participaba justo nuestra querida Carmen Limón, en la que se dio el impulso real a lo que es la preservación de los acervos sonoros. Radio Educación tiene para más o menos algo similar a lo que tiene Radio UNAM. Estamos hablando de 110,000 programas, más de 110,000 programas que están distribuidos, más de 71,000 en cintas de carrete, casi 26,000 en discos compactos, casi 2,000 cassettes, y también todavía conservamos, pero caray, qué problemas también para la preservación de todo ello, DATs, que tenemos alrededor de unos 1,000 en este formato. Y pues de todo este acervo, para que vaya yo cerrando en esta primera participación, fíjense que tuvimos en un periodo entre el 2006 y el 2008 un proceso de digitalización de parte de estos acervos. Se digitalizaron alrededor de 70,000 cintas de carrete abierto, de programas exclusivamente producidos por esta importante radiodifusora, pero por falta de un proyecto que garantizara los recursos financieros y tecnológicos para enfrentar esta obsolescencia que casi todos hemos vivido de los equipos, puedo decir que prácticamente se perdió todo ese proceso de digitalización. Es una pérdida pues brutal, muy, muy grave pues para la historia de la radiodifusora y para la preservación evidentemente de lo que es esta generación de recursos sonoros que hablan mucho de nuestra historia. Y pues bueno, se reinició el proceso. Hoy podemos decir que, por ejemplo, de cintas de carrete tenemos digitalizados tan solo alrededor del 10%, de discos compactos el 15%, y pues bueno, disponemos también de una buena cantidad de archivos, en este caso de baja resolución, no con fines de preservación, pero sí para fines de consulta. Hemos estado trabajando también de manera muy estrecha, sobre todo en esta administración, con la Fonoteca Nacional, y tenemos también varios proyectos en marcha con la Fonoteca y el apoyo de la UAM para comenzar o recomenzar este proceso de digitalización. Con la Fonoteca, por ejemplo, se han digitalizado alrededor de 4,000 cintas, y estamos por firmar yo creo que la próxima semana, un convenio que nos llevará a aumentar este proceso de digitalización. La UAM, por ejemplo, nos acaba de donar y están por entregarnos los equipos. Son 6 reproductoras de cintas de carrete, que ya saben que son joyas, pues, ahora, y son fundamentales para todo este acervo. Ellos ya no las utilizaban, evidentemente. Las vamos a recibir en comodato, y eso impulsará, junto con los equipos que tenemos aquí, que son más o menos la misma cantidad, como para, sobre todo, recuperar parte importante de este acervo de
radioeducación, sobre todo de estas 70,000 cintas que tenemos de carrete abierto. En fin, en la siguiente participación les platico pues, cómo está distribuido parte del acervo de radioeducación y la manera en cómo esto nos ha funcionado muy bien, a pesar de todo, para ser la radio pública que más comparte contenidos a nivel nacional. Alrededor de 15,000 contenidos son los que se distribuyen a emisoras hermanas, públicas, comunitarias e indígenas en el país. Muy bien, excelente, Gabriel, sin duda alguna, un periplo institucional y de acervos increíble, ¿no? Es decir, es único incluso, ¿no? La historia institucional acompañada con esta, y la influencia que tiene sobre la historia de estos acervos y viceversa, es fabuloso, ¿no? Es decir, realmente es todo un estudio de caso casi, ¿no? Sin duda alguna continuaremos con esto, le agradecemos muchísimo y pues bueno, vamos con Waldo Candia Reina, ahora es su turno para que nos responda a este primer cuestionamiento, ¿no? Adelante, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente muchas gracias, saludos a todas y a todos los que nos siguen en las redes. Pues bueno, yo comparto totalmente las definiciones de mis compañeros. Sé de la enorme experiencia que tiene mi colega Carmen y Gabriel Sosa, sobre todo en el desarrollo en sus acervos. Me es muy grato precisamente estar aquí con ellos compartiendo. Y para mí, pues bueno, yo les puedo decir que a experiencia personal, la fonoteca pues, es aquel espacio que contiene documentos sonoros de radio para ser preservados como bienes y recursos, tanto para su difusión, su producción y sobre todo el acceso, ¿no? Estos archivos pueden ser parte de organizaciones públicas o comerciales que van desde grandes cadenas hasta pequeñas estaciones de radio con diversos grados de independencia. Esto depende mucho de las políticas con las que se han desarrollado. Y los documentos que conforman estas fonotecas de radiodifusión tienen que ver con contenidos de radionovelas, noticiarios, archivos de la palabra, voces de artistas, de intelectuales, de poetas, de estudiosos, de investigadores, sobre todo música, programas de divulgación, entre otros contenidos. Y estos se encuentran resguardados en diversos soportes y formatos analógicos y digitales. Existe un trabajo inmenso a diario en las fonotecas, ya lo platicaron mis compañeros, para apoyar incluso las barras programáticas y preservar y dar acceso a este patrimonio que para la UNESCO forma parte del patrimonio audiovisual, así como los videos, las fotografías y filmes. El documento sonoro también lo es, y así también como la televisión y el cine, la radio también lo es. Y hemos presenciado una gran evolución de estos archivos de la mano de las tecnologías. Muchas de estas fonotecas de radiodifusión tienen presencia hoy en día en Internet y ofrecen podcast, descargas, audios bajo demanda que forman parte del patrimonio. Y bueno, pues yo quiero compartirles un poco sobre las características del acervo en donde trabajo, el cual ha ido de la mano de la creación de Radio Universidad y sus 3 estaciones. La primera de ellas fue creada el 28 de julio de 1938, en donde inician formalmente las transmisiones de Radio Universidad con las siglas XEXQ en el 1190 de AM. Y en un inicio solo se transmitían pues, audiciones con grupos musicales, con estudiantes, solistas y programas de concurso. Ahorita que hablaba mi compañero Gabriel Sosa de esos guiones que tienen, por ahí tenemos nosotros, pues obviamente el primer programa que se utilizó para salir al aire, y la verdad pues, son de esas joyas que tenemos y que pues, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? En nuestro acervo. Los primeros soportes que hubo por aquí en Radio Universidad, pues fueron los discos de 78 revoluciones por minuto, los discos de vinilo. Esto fue pues en la década de los 50. Después también llegan pues las cintas de carrete abierto,
Y ya para los años tanto 60 como 70, los audiocassettes, en los 80 los DATs y los CDs, y de los 90 a la fecha, pues ya formatos digitales como los WAV y MP3. Durante todo este transcurso se crean las otras dos estaciones. En 1992 inicia transmisiones la segunda estación, en 88.5, y en 2019, el año pasado, inicia la tercera estación de Radio Universidad en Matehuala, que es Universidad Estéreo. Y bueno, desde 2010, pues Radio Universidad se transmite por internet, y desde 2012, Radio Universidad también transmite en radio digital. Dos de sus estaciones transmiten 16 horas al día y una de ellas las 24 horas. Se cuenta con más de 50 programas y espacios musicales, y existen en la actualidad en nuestro acervo 21,000 archivos de música en un servidor en formato MP3 y WAV para alimentar las barras programáticas de AM y FM, y 40,000 archivos digitales en cintas testigo en MP3, y contamos también con 30,000 documentos físicos entre lo que son las cintas de carrete, los discos, los audiocassettes, entre otros. El acervo de Radio Universidad ha cambiado 3 veces de espacio, y desde el año 2017 se fortalecieron y en su caso se implementaron procesos de inventario, de selección, de conservación, de digitalización, de catalogación, que es muy importante, y sobre todo de acceso. Todo eso de la mano de instituciones con las que nos colaboramos o somos parte, como lo es el COTENDOC, el Comité Técnico de Normalización Nacional de aquí de México, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RICDASA, y la propia Fonoteca Nacional. A esto debo agregar precisamente que el gran apoyo que hemos recibido de la Dirección de Radio y Televisión, de trabajadores de otras áreas, de colegas de otras instituciones afines, y sobre todo del apoyo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de nuestra propia universidad. Se cuenta con un sitio en archive.org en donde hemos ido publicando documentos históricos digitalizados de la radio y totalmente gratuitos y a disposición de la sociedad. Y en el último año se presentó un programa radiofónico que se llama Play a la Historia, en donde aparte de dar a conocer audios históricos de nuestro acervo, se dieron a conocer los diversos soportes, formatos, procesos en torno a los archivos sonoros y otros tipos, y se dio voz a distintas organizaciones que trabajan a favor del patrimonio sonoro, como la propia IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Radio y Televisión Española, la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, el Archivo Fonográfico de Uruguay. Bueno, la verdad es que ha estado muy nutrido el programa. De hecho, de aquí de México pues, ha participado la Fonoteca Nacional, la Fonoteca de Radio Educación, la Fonoteca de Lina, la Fonoteca Navarrete, entre otras instituciones. Todos esos programas pues, ya se pueden escuchar en Mixcloud, los tenemos como podcast. En el canal hicimos un canal que se llama Play a la Historia, y en estas últimas fechas continuamos con ese proceso de difusión con una propuesta que se llama Desde el Archivo, en donde hemos estado sacando microcontenidos de 30, 1 minuto o hasta 2 minutos, con imágenes, audios, sobre todo históricos, en las redes sociales de radio y televisión. El año pasado se creó un manual de procedimientos, y este año nos encontramos en el proceso de certificación para el gestor de documentos sonoros. Esta es una certificación nacional que nos tocó desarrollar con otras instituciones, y sirve como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como gestores, recibiendo, catalogando y determinando el tratamiento de conservación de los documentos sonoros en instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues a grandes rasgos, Daniel, esto forma parte de las características de nuestro acervo. Excelente, Ubaldo. La verdad que pues uno queda sorprendido acerca de todo este trabajo que ustedes desarrollan ahí en el Centro de Documentación Audiovisual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realmente, pues aquí
colega bibliotecólogo, igual que un servidor, entonces pues se nota la mano un poco del trabajo de procesamiento de información y la búsqueda, digamos, de este despliegue realmente que nos ha descrito. Pues bueno, de esta primera ronda de intervenciones, la cual les agradezco nuevamente muchísimo, pues yo la verdad que he quedado de alguna manera al helado, ¿no? Y me imagino que muchos de los que nos están escuchando también desconocíamos tal cual muchas de estas cosas que nos están relatando. Estamos descubriendo verdaderos tesoros y créanme que realmente uno cuando anda ya por ciertos países que mucho presumen de lo que tienen, realmente es muy poquito con respecto a lo que ustedes en breve síntesis nos han hecho el favor de delinear simplemente los acervos que ustedes custodian. Realmente es fabuloso. Miren, también no quisiera dejar de pasar los saludos, porque nos están saludando ahí por Facebook y quieren que los saludemos y me parece muy bien, ¿no? Es decir, nos están saludando desde distintas ciudades. Allí estoy viendo el chat que me están poniendo, por ejemplo, nos saludan desde Ensenada, de Monterrey, de la ciudad de Puebla, y está el Instituto de Investigaciones de Bioética, desde Toluca, en el Estado de México, del Poder Ejecutivo, en fin, son distintos lugares, desde Oaxaca también nos están saludando, en fin, nos están saludando desde distintas ciudades de la República, pues bueno, ahí están todos conectados y están muy atentos a sus intervenciones. Y vamos a dar paso a la segunda ronda de intervenciones, porque tenemos una segunda pregunta que queríamos hacer a nuestros participantes que nos parecía muy importante. De alguna manera ya algo han hablado algunos de ellos o han adelantado, pero sí tiene que ver mucho con la esencia de estas mesas, ¿no? Es decir, cuáles son los retos, las dificultades que enfrenta este tipo de acervos para su preservación con miras al futuro. Es un preguntón inmensísimo, ¿no? Así, pero bueno, como dicen, el tiempo es tirano, no nomás en la televisión, sino también en el streaming, aquí también en estas plataformas. Entonces cada quien tiene sus 10 minutos que nos pueda comentar un poco de esto, Máximo, nos pueda comentar un poquito pues su perspectiva al respecto. Comenzamos nuevamente entonces con Carmen Limón. Adelante. Gracias, Daniel. Pues sí, es un preguntón y como ya lo mencionó Gabriel Sosa Plata, pues el principal enemigo a vencer sigue siendo la obsolescencia tecnológica del hardware y el software, pero también la falta de estrategias eficientes para la preservación del acervo digital. Así que los retos principalmente son tecnológicos y económicos. Algunos desafíos tecnológicos podemos sortearlos con el apoyo de instancias como la Fonoteca Nacional y la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA. Pero los escollos económicos son un poquito más difíciles de sortear, pues dependen de la asignación presupuestal para mantener actualizada la infraestructura tecnológica, que es cara, de hecho es muy cara, y solventar los gastos que implica. Y por una parte tenemos que pensar en la digitalización de acervos que aún están en soportes digitales, que los tenemos, por lo menos Radio Educación, la radio de la Universidad de San Luis Potosí y Radio UNAM, y por la otra, preservación, llevar a cabo la preservación sustentable del acervo digital, compuesto tanto por la transferencia de los materiales digitales, de los materiales analógicos al formato digital, como las producciones sonoras digitales que vamos produciendo día con día y que se van uniendo a nuestras colecciones. Es fundamental sensibilizar a las instancias administrativas encargadas de asignar estos recursos económicos sobre la importancia cultural de un acervo como el que resguardan nuestras fonotecas. Y que todos comprendan que los soportes analógicos que aún no están digitalizados tienen fecha de caducidad. Que la plataforma donde se encuentran los ya digitalizados o los digitales nativos es muy frágil por naturaleza y que es vital para el acervo que se mantenga actualizado el software y el hardware. Frédéric Vacheron, representante de la oficina de la UNESCO, en su inauguración, dijo algo que es digno de repetirse. Lo voy a parafrasear. El reto más grande al que nos enfrentamos es colocar al patrimonio audiovisual, documental y cultural en la mente de las personas.
También es necesario desarrollar nuevas maneras de hacernos presentes, de invitar a las personas a conocernos. Urge encontrar mejores formas de explicar a nuestros hijos, vecinos, amigos, familiares, el impacto que el patrimonio audiovisual y documental ha tenido en la construcción de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y yo agregaría, y el impacto terrible que significaría su pérdida. Sería como borrar una parte de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Hay que seguir creando conciencia de la importancia de la preservación de esta memoria. Y ojalá solo tuviéramos que explicarle el inmenso valor de este legado a nuestros hijos, amigos y familiares. Pues en realidad tenemos que explicárselo incluso a algunos pares y a muchos de los que tienen contacto directo con la gestión de estos documentos digitales. Esa sería mi participación por lo pronto. Sí, es que los retos que nos señala son muy, muy importantes y pues por lo que veo, entonces, el trasfondo es la cultura, ¿no? Es un problema ideológico-cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está allí y que después eso transmina a nivel institucional y termina llevando que, al fin y al cabo, el último en lo que se termina pensando es la preservación de documentos viejos, ¿no? Es decir, y que así se ve a nivel papel, también pasan estos formatos. Me imagino que un poquito también debe andar en esa misma dirección, ¿no? Pues bueno, nos deja pensando en cosas que realmente creo que debemos de abundar, pero bueno, acabamos con nuestro segundo participante, con Gabriel Sosa Plata. ¿Qué opina al respecto entonces? ¿Qué nos puede comentar? Muchas gracias, Daniel. Pues también evidentemente suscribo todo lo que nos dice nuestra querida maestra Carmen Limón, de que tenemos un enorme reto en todos estos ámbitos, el tecnológico, por la obsolescencia, los recursos económicos, pero yo creo que nos hace falta, como también lo parafraseó, una enorme voluntad política para avanzar en este terreno, de que se convierta en una prioridad de los estados conservar todos estos acervos sonoros, porque tienen que ver con el reconocimiento, pues, de nuestra historia, a la recuperación de nuestras lenguas, la recuperación de toda la riqueza finalmente cultural, debido a que durante décadas, como aquí se ha discutido en este importante, pues, seminario, en estos diálogos del patrimonio audiovisual mexicano, se perdieron muchísimos materiales y quien sí tenía la posibilidad de conservarlos, como han sido, por ejemplo, en el caso del sector audiovisual, fundamentalmente Televisa, por ejemplo, y en el caso de la radio, pues como nos damos cuenta, muy pocas radiodifusoras no ponen a su disposición, con excepción de nosotros, todo este conjunto de materiales. Entonces hay documentos valiosísimos a nivel no solo, pues, de lo que es la creación, por ejemplo, de radionovelas, sino también en todo el mundo informativo. Radio Educación ha producido durante décadas noticiarios de información general, noticiarios culturales, pero, por ejemplo, solo hasta épocas más recientes es de que se ha comenzado el proceso de digitalización de estos materiales. Pero aún así contamos con muchos programas especiales, muchos de ellos coyunturales, con intelectuales, con pensadores, con activistas, que desafortunadamente ya no están con nosotros, pero queda ese recurso sonoro. Asimismo se encuentran miles de piezas, por ejemplo, Ricardo Montejano es uno de los productores que ha trabajado con ello, creadas por artistas en comunidades indígenas, en comunidades rurales, y que fueron interpretadas quizá 1, 2 ocasiones y nada más, ¿no? Y allí están en el acervo que tiene, por ejemplo, Radio Educación. Hace 2 o 3 semanas se llevó a cabo un foro mundial sobre la situación de los medios en el mundo. Bueno, mundial del mundo, ¿no? Un foro mundial para analizar cuáles eran las expectativas de
del desarrollo de los medios, ¿no? Y aunque tuvo un enfoque muy comercial, podríamos decir, de sustentabilidad, también de preservación, pues, de estas industrias, ¿no? A la luz de la competencia que está generando en el mundo digital, una de las conclusiones de este foro es de que una de las enormes riquezas que tienen los medios tradicionales y de manera específica la radio es la riqueza de sus acervos sonoros. De que eso es algo que prácticamente nadie tiene, ¿no? Los medios emergentes, por ejemplo, pues no los tienen, ¿no? Porque son medios nuevos, son medios que apenas se están incorporando y que la alta necesidad de consumo que se tiene de contenidos los lleva a repetirse, ¿no? Por ejemplo, o bien a desarrollar fórmulas, contenidos de muy baja calidad, pues justo por la necesidad de estar produciendo de una manera, pues, masiva, ¿no? Permanente. Es decir, los medios audiovisuales requieren una enorme producción, una maquinaria para estar generando y generando y generando y generando contenidos. ¿En dónde ha estado, por ejemplo, parte del éxito de Spotify, por decir algo? Por ejemplo, de manera más reciente, los podcasts, y muchos de ellos porque recuperan parte de lo que se hacía antes, de las radionovelas, por ejemplo. Casi no se producen actualmente radionovelas, pero, por ejemplo, Radio UNAM, Radio Educación, ¿no? Seguramente también la radio de la Universidad de San Luis Potosí tengan ese tipo de materiales y se convierten en joyas que son las que le dan una nueva dimensión a lo que son esos recursos sonoros. Es retomar parte de nuestra historia para que se genere una nueva discusión, ¿no? Sobre estos nuevos temas. Y resultan ser, por cierto, bastante novedosos para las nuevas generaciones, para los jóvenes, para adolescentes, las niñas, los niños. Por ejemplo, nosotros recientemente en Radio Educación lo hicimos este año, a partir de este fenómeno de la pandemia. Secretaría de Cultura impulsó una plataforma que se llama Contigo en la Distancia. Nosotros ya pensábamos hacer una plataforma dedicada única y exclusivamente a las niñas y niños, papás, mamás, tutores de estos niños, en el que se recuperara parte del acervo sonoro dedicado a las audiencias infantiles de Radio Educación. Le denominamos Recreo, por RE de Radio Educación, Recreo, por la palabra, pues, que significa ello, ¿no? Y fíjense que ha sido una plataforma muy exitosa. Subimos las series más representativas que tenemos, entre ellas, evidentemente, de Puntitas, ¿no? Que es todo un ícono, ¿no? De la historia de la radiodifusión en nuestro país y que es producción de Radio Educación, pero también otras, ¿no? De una enorme calidad, una enorme riqueza sonora, ¿no? En cuanto al lenguaje, creatividad y demás. Y pues bueno, organizamos los materiales y ha sido una manera de preservar pues estos acervos, pero al mismo tiempo compartirlos a estas nuevas generaciones. Y como les digo, les ha ido muy bien. Por falta de recursos no hemos podido desarrollar la aplicación, pero hay mucho interés, por ejemplo, en seguir desarrollando este tipo de plataformas. Lo estamos viendo ahora, aquí mi tocaya Gaby no me podrá desmentir. Estamos trabajando también con varios proyectos, al menos todavía como propuestas. Ya ven que se está impulsando por parte de la UNESCO, Gobierno de México, Unión Europea, el fortalecimiento de las radios comunitarias e indígenas. Entonces pensamos que esa es una de las maneras, a través de estas plataformas, de ir compartiendo esa riqueza de nuestros acervos, sobre todo pensando en las nuevas generaciones y de la recuperación de lo histórico, de nuestra memoria, y yo creo que en algunos casos se podrán ir concretando algunos de estos proyectos. Termino diciendo que al menos nosotros vemos desde Radio Educación como medio público de que el actual gobierno
que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un interés en la memoria histórica. De hecho, hay una coordinación que se dedica a esto y que yo creo que hace falta quizá todavía unir esos eslabones con quienes ya tienen mucha experiencia, como los participantes pues en estos diálogos, y generar una verdadera política pública. Yo creo que están dadas las condiciones para que tengamos una política pública en esta materia. Quizá nada más hacen falta pues estos acercamientos y trabajar como hemos venido haciéndolo en este proyecto de radios comunitarias indígenas, en un esquema similar a este, pero ya para el diseño de una política pública que nos lleve a atender estos rezagos que tenemos en los diferentes ámbitos, pues, que existen. Yo creo que es el momento justo, a pesar también de la falta de recursos y de que ahora hay una urgente necesidad de que los recursos se destinen a prioridades como la de la salud, pero es que estamos yo creo que en una línea ya muy delgada que nos llevaría a perder, como ya está comenzando a ocurrir, miles o millones quizá de materiales, de acervos, pero que todavía podemos tomar decisiones que nos lleven a la recuperación. Entonces yo creo que estos diálogos, estos eventos, estos foros nos ayudarán mucho para ello. Así que, pues más bien aquí la idea es de que nos pongamos a trabajar en este terreno, porque, como se ha destacado en este foro y todo lo que viene a lo largo de estas charlas, es muy importante para nuestro país trabajar en ello. De aquí dejaría la participación. Excelente, muchas gracias. Pues sí, ciertamente ante los retos y las dificultades nos plantea usted un escenario de oportunidades, ¿no? Entonces nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Hay oportunidades, hay posibilidades. Yo recuerdo hace años cuando nuestra colonia se inundó porque a alguien se le ocurrió en una constructora bloquear el paso natural al agua, pues el agua buscó por dónde salir, nomás que buscó salir por las calles de nuestra colonia y arrasó calles completas. El chiste es que, pues bueno, ojalá que los caminos naturales de las oportunidades no se vean obstruidos, ¿no? Es decir, y para eso hay que generar justamente estos marcos de política pública. Realmente sí es importante considerar todo esto que nos comenta, y ya no, nos queda la punta aquí. Ubaldo, adelante por favor con tu intervención. Muchas gracias entonces, maestro Gabriel. Entonces, adelante Ubaldo, muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues muchos retos y muchas dificultades. Pienso que para preservar estos acervos se tienen que considerar diferentes cuestiones enfocadas a las políticas, como ya lo hablaron, a la infraestructura, al personal, a los procesos de trabajo y sobre todo a los recursos económicos. Lo anterior parte de un gran desafío. Por un lado, el de preservar los documentos físicos, analógicos y digitales, y por otro lado, la preservación de los documentos nacidos digitales. Ante los retos que se presentan, se deben de fortalecer a través de políticas en primera instancia. Las políticas brindan como una guía y también restricciones, y ambas son necesarias, ¿no? Las políticas deben de estar enfocadas también a la misión del propio archivo y a sus procesos, y tienen que ser del conocimiento de todos. Las fonotecas de radiodifusión deben promulgar públicamente estos documentos que los gobiernan, los cuales definen desde su carácter, desde su propósito, desde su mandato y su responsabilidad, y van a ser un punto de referencia no solo para los usuarios internos, sino también para los usuarios externos, por decirlo así. También, sin duda, una base documental de políticas y procedimientos. Si no la tenemos, existe un gran riesgo en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas, sobre todo. Sin una cultura guiada por políticas, se corre el riesgo de que el archivo desarrolle y maneje su colección de modo arbitrario y sin responder a nadie.
Entonces estas políticas deben de actualizarse regularmente para mantenerse siempre relevantes. Por otro lado, pues el personal de las fonotecas puede incidir con su experiencia de manera directa o indirecta en el desarrollo de políticas externas, ya lo compartían anteriormente. Estas políticas pues, tienen que dar certidumbre y garantías a los propósitos del acervo a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos también el reto de la infraestructura. Al mantener hardware y software, pocas instituciones a nivel global están ganando esta batalla por mantener, por ejemplo, equipo antiguo funcionando, por la falta de piezas y porque pues, en muchos de estos ya están descontinuados. Se debe de contar con equipos e instalaciones para dar cumplimiento a las estrategias tácticas y operativas del acervo, teniendo en cuenta que ningún proyecto de preservación de documentos funcionará si no cuenta con los recursos necesarios. Las fonotecas de radiodifusión necesitan ser ágiles y adaptarse también a su vez a las tecnologías y a las expectativas cambiantes que los rodean. Y bueno, por otro lado está el personal, que este es un elemento fundamental en la preservación de los acervos. Es un verdadero reto contar con el personal suficiente para realizar diversos procesos, al menos en nuestro caso. En cuanto al personal, pues nos referimos precisamente a aquellas personas que provienen de una amplia variedad de circunstancias, con o sin credenciales formales en alguna disciplina, pero que de manera muy importante se han convertido en los guardianes de la memoria y poseen habilidades y conocimientos que pueden ser convertidos en muchas ventajas para el propio acervo. Este personal que se encarga de estos acervos se le debe de reconocer principalmente su trabajo y fortalecer en diferentes rubros y conocimientos que tengan que ver con la historia de los medios, con las tecnologías de grabación, con las tecnologías digitales, con la propiedad intelectual, con los derechos de autor, con la administración de colecciones, entre otras, ¿no? Y bueno, la capacitación y especialización, la participación en foros, la cooperación, la colaboración en redes nacionales e internacionales, los colocará en un contexto ideal para afrontar los retos de las propias fonotecas. Por otro lado, también tenemos el reto en cuanto a los procesos de trabajo, los cuales suelen ir cambiando. Y ante ello, pues tenemos que ir diseñando, implementando y aplicando instrumentos que garanticen la supervivencia de la información a corto, mediano y a largo plazo. Por ejemplo, desde hace años la propia Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, cuando crea la TC03, estableció como unos principios o 4 tareas básicas que tenían que ver con los archivos sonoros en cuanto a adquisición, conservación, documentación y acceso. La propia certificación mexicana de gestor de documentos sonoros nos habla también de procesos de ingreso, de conservación, de catalogación, de almacenamiento y acceso. Y por otro lado, hemos encontrado a diferentes autores con una propuesta muy relevante en donde nos habla de un proceso integral de preservación de documentos sonoros al llevar etapas como la identificación, la selección, el diagnóstico, la adquisición, el inventario, la conservación, la digitalización, la propia catalogación y el acceso. Y podríamos ver que hay algunas coincidencias en esto y diferencias en estos procesos propuestos. Sin embargo, los documentos sonoros de las fonotecas de radiodifusión deben trabajarse de forma sistemática para la preservación, garantizando sus principios de autenticidad, de integridad y sobre todo de desarrollo. Y bueno, por último y no menos importante, algo que ya platicaron mis compañeros, que son los recursos económicos, un reto que siempre enfrentarán las fonotecas de radiodifusión y otros acervos a preservar. Se debe de considerar la inversión en arquitecturas de repositorios confiables, de metadatos detallados, de datos robustos, de almacenamiento físico, digital. Nos hemos percatado incluso que el proceso que lleva la transferencia de contenidos grabados en soportes analógicos a
a través de la digitalización, pues representa una fuerte inversión económica, así como también, por ejemplo, proveer un suministro ininterrumpido de energía durante 24 horas, los 365 días para el área de almacenamiento, entre otras cuestiones que se deben de afrontar, ¿no? Perdón. Pero se tiene que invertir, pienso que se tiene que invertir en el presente para asegurar el futuro, el acceso al futuro, y ante ello se deben de buscar las fuentes de ingreso que garanticen la preservación. En muchos casos se habla de crear precisamente, como lo externó por aquí mi colega Carmen Limón, una fonoteca sustentable que genere recursos a través de diversas estrategias enfocadas a la distribución de recursos económicos, a la reingeniería de procesos, a la solicitud de más recursos, que sostengan las actividades de infraestructura para la preservación, la búsqueda de socios institucionales para contar con un mayor apoyo, presupuesto, o para optimizar precisamente el uso de esos recursos. Y bueno, pues por otro lado está la cooperación nacional e internacional, que esto puede marcar mucho la diferencia, sea con fondos externos para algún proyecto o mediante alguna asociación con otro archivo que pueda proveer algún apoyo. Y bueno, si pensamos en este reto del costo, también debemos de pensar en el beneficio, ¿no? Un documento accesible es más valioso que un documento guardado en la estantería de la propia fonoteca y debe de ser utilizado con fines de educación, de investigación, de entretenimiento, de producción, inclusive todos esos nuevos modos de uso, y esto es algo que no podríamos cuantificar, ¿no? La otra cara de la moneda es que las limitaciones económicas nos obligan a enfocar mejor nuestros esfuerzos, a identificar prioridades, a decidir de manera más rápida y hacer lo que mejor se pueda, dadas las circunstancias. Bueno, pues esta sería mi participación sobre esta pregunta, Daniel. Excelente, no, pues es un inventario, dirían los antiguos, una retahíla de procesos fabulosos, ¿no? Que sin duda alguna uno se los pone a dimensionar y dice, pues, ¿de qué tamaño es el reto, no? Sin embargo, pues, la luz ahí se ve claramente en estas ideas en torno a que lo que estamos haciendo es realmente una inversión, ¿no? Y que pueda haber efectivamente un retorno de inversión que no nos podría ser hasta económico, sino de carácter social, cultural, educativo, ¿no? Entonces, que tiene una dimensión inmensamente más rica, ¿no? Que incluso hasta el propiamente monetario, ¿no? Entonces, pues deja abiertas muchas puertas esto. Muchísimas gracias, Ubaldo. Bueno, no quiero dejar yo de seguir saludando a la gente que nos sigue mandando sus saludos de Argentina, nos están escuchando, nos están viendo desde ahí, desde Argentina, así que pues todo hace mucho, muy chiquito el mundo, ¿no? Entonces, pues un saludo hasta allá, hasta los coterráneos rioplatenses. Yo soy de Uruguay, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí al ladito son para mí. Y después saludos desde Aguascalientes, saludos también desde el Archivo Histórico de la Educación de Yucatán. También nos mandan saludos, ¿no? Entonces, y les mandan saludos a ustedes, por supuesto, que son los que realmente están haciendo esta sesión que me parece fabulosa y riquísima, ¿no? Bien, hay una pregunta que sí quisiera transmitirles y además una especie de, no sé si opinión o reflexión, pero sí no quiero dejar de leerla porque me la transmitieron. Dice Liriolian desde Facebook, nos dice, sin duda es una excelente oportunidad para aprender más en estos tiempos de pandemia. Los medios de comunicación tienen también el compromiso de reproducir los acervos culturales. Es un poquito su reflexión al respecto de esto. Y después la pregunta sí tiene que ver, la hace Laura Gómez, nos la hace llegar. Dice, sería interesante compartir acerca de las estrategias de concientización y negociación con las autoridades, es decir, cómo son estos diálogos, qué les ha dado más beneficios, cómo se preparan, con quiénes asociarse, hay que formarse en gestión, administración, oratoria, conviene formar un lobby de este sector. Entonces es un poco un conglomerado de preguntas que apuntan un poquito a lo mismo. No sé si quieren ustedes responderla. Bueno, no creo que se pueda responder muy largamente, no nos da el tiempo, pero por lo menos alguno de ustedes que la quiera responder a esta pregunta, o este conjunto de preguntas. Adelante. Carmen. Sí, el micrófono. Tenemos aliados. Eso es muy bueno. Tenemos aliados, mis colegas que están aquí somos finalmente aliados.
Tenemos también a la Fonoteca Nacional, que ha sido para nosotros en Radio UNAM un aliado estratégico para la preservación de nuestros acervos. Y vamos, no estamos solos, pues. También esta misma persona creo que mencionaba si conviene formar un lobby en este sector. Yo he consultado, y creo que es algo que tendríamos en lo que tendríamos que trabajar más, una especie de lobby tecnológico, porque de pronto nos sentimos secuestrados por los proveedores de la tecnología, ¿sí? Y pues cuesta tanto y háganle como puedan. Y quizá si unimos un poco fuerzas, aunque comentándolo con los ingenieros de la emisora, me han dicho, pues es que cada emisora tiene sus necesidades. Entonces es un poco complicado llegar como a una solución que nos pueda funcionar a todos. Pero por lo menos tendríamos que hacer ese intento. Y esto que menciona Gabriel de establecer una política pública de preservación de la memoria, eso nos ayudaría muchísimo y entre nosotros podemos ayudar, trabajar para que aquello vaya decantando. Porque como política pública tenemos que llevarlo al nivel más básico para realmente, que pueda redundar realmente en la supervivencia de los acervos que estamos nosotros salvaguardando. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, yo creo que sí, sí, es un primer abordaje muy interesante. ¿Alguna otra opinión aquí de, no sé, Gabriel igual? No, simplemente coincido con lo que dice Carmen. Yo creo que sí tendríamos que hacer una serie de alianzas porque efectivamente, bueno, yo creo que Carmen también enfrenta la misma situación en Radio UNAM, Ubaldo, allá en la radio de la universidad, de que incluso para lo básico nos hacen falta recursos. Por ejemplo, nada más tenemos en caso de Radio Educación un servidor para poder guardar, y ya está saturado, por ejemplo, ¿no? Si no es por la fonoteca, no tendríamos salida, pues, para la digitalización del resto de los materiales. Entonces, por eso pensando en las alianzas estratégicas, ¿por qué no hacer una buena alianza? Algunas de estas radiodifusoras que sí tenemos acervos, para buscar a estos proveedores y de que se pudieran dar algún tipo de patrocinios, intercambios, yo no sé, que mira, a veces hasta con los servidores ya con eso, que ni siquiera es algo, pues, no son grandes inversiones, pero sí lo son para las radios públicas y mucho más para las radios comunitarias e indígenas, ¿no? Pero esa es una buena manera. Y quizá también tendríamos que establecer ya criterios mucho más claros para lo que son los procesos de digitalización, porque de verdad todos estamos, sí, creo que estamos trabajando de una manera distinta y la unificación de estos criterios nos ayudaría bastante. Y bueno, ya se ha dicho de esta política pública. De hecho, la creación de la fonoteca es parte de una política pública. Y qué bueno que en su momento, y aquí nuestro reconocimiento estuvo en la inauguración, a la doctora Lidia Camacho por haber impulsado todo esto. Imagínense si no tuviéramos a la fonoteca, por ejemplo, ¿no? Un gran logro, o sea, se pudo lograr en una administración, una nueva administración, que venía con un empuje interesante y pues bueno, ha habido una continuidad muy importante. De hecho, el actual gobierno ha preservado, ha mantenido pues estos proyectos, pero sí habría que pensar en redoblar los esfuerzos. Sí, de acuerdo. Excelente. Pues bueno, están apareciendo muchas preguntas, entonces probablemente no le podemos dar curso a ellas, pero sí que nos dejen pensando por lo menos, ¿no? Incluso acá las que hace el buen amigo Fernando Osorio, por ejemplo, en torno al tema de política pública o política cultural de Estado, ¿no? Que es una pregunta provocadora, por decirlo lo menos, ¿no? La otra, pues propone, dice, reactivar un seminario de conservación de documentos sonoros interinstitucional, ¿no? Entonces sí están apareciendo cosas, pero vamos a dejar su consideración porque si no, no nos va a dar para la tercera ronda, la tercera pregunta que queremos hacer con ustedes, porque queríamos completar un poquito el programa de preguntas. La siguiente pregunta
tiene que ver con que el presente es muy rico en lo referente a la irrupción de la radio digital y sus enormes posibilidades, que hay que prever desde ahora en la preservación de los contenidos actuales en relación a las nuevas tecnologías y formatos de radiodifusión emergentes y en transformación. Entonces, es un poco la pregunta, también otra pregunta muy amplia, pero bueno, comenzamos nuevamente con Carmen Lima. Adelante. Gracias, gracias Daniel. Pues mira, como por Radio UNAM hemos colaborado con algunos proyectos, por ejemplo, liderados con otra querida colega conocida de todos, con la doctora Perla Olivia Rodríguez, para el uso de inteligencia artificial, de Big Data. Por alguna razón no prosperó, era un proyecto que ella sometía para la consecución de recursos, y tratamos de trabajar con el IBI, con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, específicamente con Perla Olivia, de la manera más cercana posible. Pero para que nosotros podamos llegar al punto en el que podamos hacer uso de estas tecnologías, pues ni modo, tengo que regresar a los pendientes que tenemos con la preservación. En el caso de Radio UNAM es digitalizar un 40%, poco menos del 40% del acervo analógico, y sobre todo, otra cosa muy importante, que sería quizá un poco el aterrizaje de estas políticas públicas cuando lleguen, o preparando el camino del aterrizaje de estas políticas públicas, es institucionalizar en nuestras fonotecas la preservación digital. Me explico. En los documentos, si damos una revisada a los documentos de la UNESCO desde la Carta de 2003 para la preservación del patrimonio digital, o la Declaración de Vancouver de 2012 también de la UNESCO, el énfasis se pone en los mismos riesgos que seguimos enfrentando ahora. La rápida obsolescencia de hardware y software, lo oneroso que resulta la tecnología digital, la falta de financiamiento, la falta de conciencia de los propios usuarios y productores de los objetos digitales acerca de la volatilidad de este patrimonio. Son los mismos. De eso habla también Frédéric Vacheron en la inauguración. Lo menciona Ubaldo ahorita mismo, ¿no? También la falta de continuidad del personal que trabaja con este patrimonio. ¿Qué hacer ante todo esto? Creo que podemos empezar a trabajar desde adentro, y también lo menciona Ubaldo hace un momento. ¿Cómo? A través de estrategias que tengan que ver con el establecimiento de flujos de trabajo, manuales de procedimientos, lineamientos de trabajo. Es muy importante al interior de nuestras fonotecas estar supervisando que estos lineamientos de trabajo funcionen, se atiendan, para que por lo menos, ahora sí que lo diré de una manera muy coloquial, en lo que nos aguanta el hardware y nos aguanta la licencia del software, que por lo menos tengamos esto bien conservado. Y otra cosa, hablaba Ubaldo de los guardianes de la memoria. Es que creo que ese es uno de los problemas. Qué bueno que están, pero si no tenemos esta institucionalización, solo tenemos a los guardianes de la memoria. Y son un puñado de especialistas que con iniciativas generosísimas y personales han mantenido nuestros acervos más o menos accesibles. En Radio UNAM tuvimos de pronto una falta de continuidad en los recursos económicos, y el jefe de cómputo empezó a ver diferentes estrategias, a pagar un servidor, pasar esto para allá, hablar con nuestro proveedor para decirle, oye, manito, échame la mano, ¿no? En lo que podemos reactivar el flujo de los presupuestos. Pero eso no puede ser. Es un patrimonio demasiado rico para dejarlo así, tal cual, en las espaldas de estos especialistas. Lo que nosotros hemos hecho, un poco también atendiendo a la pregunta que se leyó hace un rato, ¿cómo sensibilizar a nuestras autoridades administrativas sobre la importancia de nuestro acervo? Esa fue una de las razones por las que también hicimos la postulación de Foro de la Mujer
como la primera serie de contenido feminista en la radio mexicana en Memoria del Mundo. Tenemos la conciencia en Radio UNAM de que casi que Cinta que se digitaliza, Cinta que es candidato a Memoria del Mundo, ¿eh? Tenemos memorias de intelectuales importantísimos como Juan de la Cabada en su propia voz. Tenemos una colección de radioteatros, más de 300 radioteatros, que datan algunos de la época de Max Auer. Ahí fue donde empezó la producción masiva. Bueno, masiva por decirlo de alguna manera, masiva en la radio va a estar difícil que sea, de radioteatros. Tenemos las producciones de Max Auer mismo, tenemos las voces de Ofelia Guilmain, de Rafael Llamas, de los actores contemporáneos del teatro universitario. En fin, todo esto está ahí. Y si nosotros seguimos haciendo postulaciones para el registro de memoria del mundo, muy probablemente llamemos la atención de la riqueza de este acervo. Por otro lado, eso lo podemos hacer, ese trabajo del que Ubaldo hizo un recorrido muy preciso, muy rescatable, por cierto, después volveré a ver la grabación, porque es lo que nosotros sí podemos hacer desde adentro, con lo que tenemos y en lo que podemos tener mejores presupuestos. Nosotros hicimos un planteamiento administrativo tendiente a mantener la continuidad de este suministro de recursos económicos para evitar que colapsos en nuestro sistema por pago de licencias de software, que es algo muy común, o por obsolescencia del hardware, nos deje sin acervo o nos deje secuestrado el acervo ahí metido en un hardware que luego ya no vamos a poder rescatar. Yo espero que a pesar de esta pandemia, nuestra propuesta pueda continuar. Pero ya con este acervo accesible y en buena conservación, no solo analógica, sino digital, entonces sí podríamos entrar de lleno en las bondades del Big Data y de la inteligencia artificial, porque de entrada catalogar todo eso sin otros recursos va a estar un poquito complicado. Muy bien, muchas gracias. Pues sin duda alguna, pues ahí aparecen varios caminos y varias vías, y bueno, y aparece, por cierto, la necesaria conexión entre cómo hacemos con lo anterior y cómo hacemos con lo presente y lo futuro, ¿no? No van desconectados, ¿no? Así entiendo estos retos, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo. Y bueno, por cierto, lo que me siento, ¿no? A los registros Memoria del Mundo, sin duda alguna son un buen impulsor, ¿no? Sí, son un buen impulsor, y creo que sí hay que seguir insistiendo y bueno, y difundiendo todos estos registros Memoria del Mundo, darlos a conocer de manera masiva y adicionalmente, pues bueno, continuar con el programa y fortaleciéndolo, no en el tema difusivo, sino, bueno, retomar todo el tema de las convocatorias y todo esto que se ha habido lamentablemente un poco aplazado, no solo por la pandemia, sino por otras dificultades de otro tipo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que sí, que el camino en ese sentido va a ser promisorio. Bien, maestro Gabriel Sosa, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, lo que dice la maestra Carmen Limón, efectivamente creo que una buena manera de hacer ruido sobre la relevancia de estos acervos sonoros es inscribirlos en este proyecto Memoria del Mundo de la UNESCO. En el caso de Radio Educación tenemos dos series, es esta que comentábamos hace un momento, que es de puntitas, y la otra es el Festival Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tlacotalpan. Pero también quisiéramos, evidentemente, inscribir varias de nuestras series y producciones maravillosas que se han hecho aquí en Radio Educación, como es, por ejemplo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Don Quijote de la Mancha, que la tenemos en 2 versiones, Los de Abajo, Los Bandidos de Río Frío, La Familia Burrón. En música, por ejemplo, tenemos El Lado Oscuro de la Luna, algo que también luego se nos pasa, ¿no? Que es muy importante, que son las grabaciones en vivo. Por ejemplo, en este caso de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ha sido pues una de las tradiciones que ha tenido Radio Educación de llevar todos los domingos, ahorita por la pandemia no, porque pues como ustedes saben se interrumpieron los conciertos, de la Orquesta Sinfónica
nacional y que, por cierto, es una producción que se reproduce, que se retransmite en varias decenas de radiodifusoras públicas, comunitarias de nuestro país, y otras, por ejemplo, series importantes, Estrenando Cuerpo, Medianoche en Babilonia, En los andamios de la creación, entre muchas otras que son, caray, producciones maravillosas, excelsas, y que también nos dan un panorama muy completo de lo que es la visión del mundo y de las cosas en nuestro país en diferentes épocas. Pero la producción es imparable. Decíamos hace un momento que los medios tradicionales, radio y televisión, estamos generando cotidianamente una enorme cantidad de producciones. Todos sabemos este dilema de que si guardar qué, ¿no? Y bajo qué criterios. Bueno, se ha trabajado en ello, ¿no? Pero sigue siendo un enorme dilema porque, incluso lo decía hace un momento también la maestra Carmen Limón, a lo mejor con fines de preservación en una coyuntura determinada, la cartelera resultaba ser algo irrelevante, ¿no? Pero a la luz de los años resulta ser información de oro, por ejemplo, ¿no? Y lo ve uno, por ejemplo, cuando uno se va también a los archivos históricos, en este caso de documentos físicos, papel periódico, ¿no? Periódicos de la época, revistas de la época. Bueno, tanta información que te dan las carteleras, justamente, ¿no? Bueno, eso en lo sonoro, pues también sigue siendo, ¿no? Muy relevante. Igual los noticiarios, por ejemplo, ¿no? Dice uno, bueno, pues son los noticiarios, es información de coyuntura. Y, caray, es un reto, ¿no? Por ejemplo, Radio Educación produce de manera regular al menos 40 programas que van de los 5 a los 60 minutos, algunos con transmisión semanal y otros como el Informativo Pulso o el Noticiario Cultural, Su Casa y Otros Viajes, que salen al aire diariamente. Y hay que agregar, pues, también producciones especiales como las que tenemos aquí, como este foro especial del Son Jarocho o el Festival Internacional Cervantino. El Cervantino lo ha llevado Radio Educación prácticamente desde el día 1. Y eso nadie lo tiene más que nosotros aquí en Radio Educación. Eso también puede ser uno de los archivos, pues, para memoria del mundo. Y esto nos lleva, pues, a reflexionar, sí, sobre qué guardar y qué no. Pero paralelamente seguir trabajando en esta capacitación que ya se ha dicho es fundamental en este terreno, una actualización en todo ello y contar con los recursos humanos también para una tarea que es titánica. Ahorita no recuerdo, a ver si Ubaldo y Carmen lo recuerda, o tú mismo, Daniel, en algún momento Pavel, no sé si lo habrá dicho en la inauguración, decía que se necesitaban no sé cuántos años para digitalizar todo lo que actualmente tenemos, ¿no? Creo que son décadas, creo que son 100 años, una cosa así, para digitalizar todo ello. Bueno, en Radio Educación, nada más para que tengamos también una idea, por ejemplo, en la fonoteca trabajan 5 clasificadores, tenemos 8 fonotecarios, y paralelamente tenemos a 8 programadores musicales. Bueno, ellos no clasifican, ellos no tienen esa actividad, pero estamos hablando de más una persona de apoyo. Tenemos 8, 13, 14 personas exclusivamente dedicadas, perdón, se me atoran las palabras, a estas tareas. Y vean ustedes, es insuficiente para lo que tenemos en los acervos. Sí. Ahora, si sumamos toda esta enorme cantidad, ya decíamos, de lo que estamos generando todos los días ahora a través de diferentes plataformas, los retos son todavía mayúsculos. Fíjense que a partir de, eso es un dato pues interesante, a partir del 23 de marzo que se declaró esto de la contingencia sanitaria, se ha venido trabajando exclusivamente con archivos digitales. De hecho, casi todas las producciones se están haciendo a distancia, que es algo que seguramente hicieron muchas otras radiodifusoras en el país y en el mundo, ¿no? Pero este hecho, pues resulta que ha facilitado el proceso
de recepción y transmisión de producciones y su almacenamiento para fines de conservación. Y durante estos meses, por ejemplo, aquí en Radio Educación hemos resguardado cerca de 1000 programas. O sea que también la pandemia representó paradójicamente un área de oportunidad para trabajar en diferentes mecanismos de digitalización, conservación, catalogación y preservación, ¿no? Algo sin duda interesante. Y va a ser también una nueva etapa para ir desarrollando nuevas estrategias que nos lleven a la recuperación, pues, de lo que estamos haciendo en estos momentos. Y obvio, porque es lo más relevante recuperar todo lo anterior, porque eso está en riesgo de perderse, de seguir trabajando, pues, en ese terreno para que, pues, estos acervos tan relevantes para la historia de nuestro país, como decíamos, no se vayan a perder. Excelente, no, pues nos queda entonces esa idea de qué importante es la selección, entonces, ¿no? Porque es demasiado, y pues evidentemente tendremos que apelar a la selección y bueno, al final los criterios de selección no es cosa fácil, pero bueno, es el gran reto, ¿no? Al fin y al cabo. Bien, bueno, aquí tenemos a Ubaldo, ya le damos los últimos minutos para que nos responda la pregunta, por favor. Gracias, Daniel. Pues bueno, retomando esta pregunta sobre la irrupción de la radio digital y sus enormes posibilidades, y sobre todo lo que hay que prever en la preservación de los contenidos actuales, pues pienso mucho también en cómo las tecnologías han permeado en los ámbitos de los medios de comunicación. Si vemos o pensamos en la evolución de la radio en México desde que se hizo la primera transmisión formal por allá de 1923, cuando se crea esta estación creo que fue en 1928, una estación de la SEP, en 1930 la XCW. 1924, en el caso de Radio Educación, ¿no? Y bueno, así consecutivamente, cómo han ido evolucionando estas estaciones, y que se ha buscado aprovechar pues, las ventajas, ¿no?, de las transmisiones digitales para la transmisión de los contenidos. Vemos también cómo las audiencias también han ido evolucionando con esto, ¿no? Al ser muy activas, vemos que la tecnología de la radio digital y de radio por internet también permite llegar a más público, permite que segmentos de la sociedad accedan a este medio de comunicación. Y bueno, yo vi por ahí el anuario estadístico del el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el último, que es el de 2019, y veo consumo que hay en cuanto a la población mexicana de la radio tradicional, pero también de la radio en línea, y creo yo que son cuestiones que hay que considerar. Pero bueno, tocando el punto de los acervos, tenemos que prever esta cuestión de los contenidos digitales y las nuevas formas de difundirse, y debemos enfocar nuestro trabajo en cuanto, será que yo soy, o trabajo, o mi formación es así, pero tenemos que pensar mucho en el ciclo de vida del documento digital, es decir, por dónde está pasando. Y para esto ya existen pues muchos modelos a nivel internacional, ¿no? Hace algún tiempo leía por ahí un documento de la doctora Perla Olivia Rodríguez que tenía que ver con este ciclo de vida digital del documento sonoro, para que nosotros estemos más aliados precisamente a cómo va evolucionando y cómo tenemos que llevar esa preservación digital de documentos. Y bueno, se plantean varias etapas en esta cuestión. La primera de ellas tiene que ver incluso desde la creación de los propios documentos, la cual está determinada por las decisiones tomadas en el momento de producir el material sonoro, y estas también están enfocadas a la misión de la propia radiodifusora y hoy en día también al derecho de las audiencias, ¿no?, que está establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta etapa también involucra lo que son los formatos en los que serán grabados, los metadatos de origen, la calidad en que es producido el documento y sobre todo, muy importante, los derechos de autor, ¿no? También habla de otras etapas que tienen que ver con la ingesta y la evaluación, en donde existe un conjunto de acciones
a través de las cuales se asegura la preservación de los materiales a largo plazo. Esto tiene que ver desde verificar el formato, revisar la integridad de los propios documentos, los metadatos y todo ese tipo de cosas. Y después de ahí nos vamos a lo que es la curaduría y el almacenamiento, en donde se debe de normalizar precisamente el formato en que se va a preservar, decidir cuántas copias se crearán. Ahorita que hablabas de los servidores, bueno, pues lo ideal, ¿verdad? De que debes de tener una copia en otro lugar, y a veces estamos batallando incluso con el espacio digital, pero cuando menos sí tenemos que tener visualizado como por dónde se tiene que ir. Hay que asignar precisamente y verificar la integridad. Y bueno, pues otra última etapa que se ve en este ciclo vital del documento digital sonoro tiene que ver con el acceso y el uso, y que eso es muy importante hoy en día para buscar las formas más convenientes de difundir y de reutilizar los contenidos. Vemos, por ejemplo, estos programas que hoy en día, aparte de ser difundidos a través de la radio digital o en radio por internet, ya se comparten como podcast en diferentes plataformas. Y bueno, todo lo anterior nos va a permitir, a final de cuentas, construir un marco de referencia para el uso de estándares, de tecnologías necesarias para la preservación digital de estos contenidos de las fonotecas de radiodifusión. Pienso que si comprendemos las etapas a las cuales transita estos documentos digitales, como les había dicho, nos va a permitir tener mayor claridad en la operación de la fonoteca de radiodifusión, y también saber qué roles se deben de seguir. Oye, perdón, bueno, una disculpa por la interrupción intempestiva, pero bueno, ya nos piden ir cerrando, no sé si... Muy bien. Sí. Concluí la idea, nomás que disculpa que te interrumpí. Sí, no, nada más, bueno, felicitar por este esfuerzo, y sobre todo reconocer el trabajo que se hace a nivel nacional. Este programa de Memoria del Mundo, del reconocimiento que se hace a estos documentos, la verdad es que es muy importante, y bueno, pues hay que seguir fortaleciendo este tipo de acervos. Excelente, Carmen, Gabriel, Ubaldo, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, una disculpa, nos han quedado preguntas, han quedado comentarios, esto daría por mucho más, tuve que interrumpir, Ubaldo, se nos ha ido el tiempo, es tirano, vuelvo a decir, es tiempo. Claro que lo es. Adelante, Gabriela. Muchísimas gracias a las expertas y expertos que nos han acompañado el día de hoy, el señor Gabriel Sosa Platas, la señora Carmen Limón, el señor Ubaldo Candia y a nuestro moderador, el señor Daniel Sanabria. Queremos agradecer especialmente al señor Fernando Solo Alarcón, quien es coordinador del Observatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano, quien ha sido clave para articular este seminario que continúa el próximo viernes. Y queremos agradecer a la señora Catherine Bloch, que también nos acompaña el día de hoy, quien es la presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO, por su apoyo. Igualmente les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes 23 de octubre en la sesión sobre gestión del patrimonio audiovisual. Nos acompañará Adriana Gómez Lorente de la Biblioteca Nacional de México, Francisco Gaitán Fernández del Comité Mexicano también de Memoria del Mundo, Itzia Fernández, fundadora de la Pizca Film Research, y Teresa Matabuena de la Universidad Iberoamericana. El moderador será el señor César Guerrero, también del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Muchas gracias a todos por su compañía. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, muchas gracias. Compartir. Muchas gracias. Un gusto enorme, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Carmen, Ubaldo, Tocaya. Catherine, gracias también. Diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria, y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible.